mis hermanos y amigos y a cada uno de los que se nos está mirando a través de estas pantallas. Le pido que en este momento me acompañe a cantar o si quiero verle. Si de pronto usted no se sabe esta alabanza, la puede buscar. Amén. Voy feliz al dulce hogar por fe en Jesús y luchando por traer almas a la luz. Dardos encendidos mil vienen contra mí, mas yo sé que por fe venceré al fin. Oh, si quiero verle, ver al Salvador, quiero ver su rostro lleno de amor. En aquel gran día yo he de cantar, ya pasó todo afán, todo mi pesar. En las olas del turbión Cristo guardará, mi barquilla guiará hasta el puerto allá. Yo tranquilo puedo estar, mi piloto es Él, es mi rey, tengo fe, sé que Él es fiel. Oh, si quiero verle, ver al Salvador, quiero ver su rostro lleno de amor. En aquel gran día yo he de cantar, ya pasó todo afán, todo mi pesar. En servir al Salvador por los valles voy, donde muchas sombras hay, más segura estoy. Muchos triunfos yo tendré, nunca faltará. Mi Jesús es la luz, Él me sostendrá. Y yo sí quiero verle, ver al Salvador, quiero ver su rostro lleno de amor. En aquel gran día yo he de cantar, ya pasó todo afán, todo mi pesar. Oh, si quiero verle, ver al Salvador, quiero ver su rostro lleno de amor. En aquel gran día yo he de cantar, ya pasó todo afán, todo mi pesar. Ya pasó todo afán, todo mi pesar. Dios les bendiga. Dios les bendiga, amados hermanos. Les habla su servidor Ever Julio Liscano, pastor en la iglesia pentecostal IPU Palmeras. Bueno, gracias a Dios por esta oportunidad una vez más de estar aquí transmitiendo la palabra de Dios por estos medios. Y en esta ocasión quiero compartirles un tema creo que muy básico, muy fundamental, pero eso no le resta importancia. Quiero en esta ocasión hablar de el título de la reflexión en esta ocasión es el bautismo, un requisito para ser salvo. Se lo repito, el bautismo, un requisito para ser salvo. Bueno, realmente muchas personas de pronto no le dan la importancia que la Biblia sí le da al tema del bautismo en agua. Quiero decirles que para muchas personas el bautismo solamente es como un paso de obediencia, dicen algunos. Otros creen que es como un requisito más como para pertenecer a una organización. Otras personas creen que es para llenar un requisito de las leyes de un país. Pero, ¿qué dice la Biblia acerca del bautismo? ¿Es el bautismo un requisito indispensable para la salvación? Esa es la pregunta que debemos hacernos, ¿sí o no? Y quiero en el nombre del Señor Jesús tratar de responder esa pregunta. Si es el bautismo un requisito para ser salvo, un paso para la salvación. Vamos a mirar algunos textos, también creo que son bastante conocidos por los lectores de la palabra de Dios. Vamos a leer primero el Evangelio según San Marcos, capítulo 16, el versículo número 16. Dice de la siguiente manera: Jesús dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Creo que Jesús fue muy claro con estas palabras. Jesús dice, el que creyere. Voy a leerle desde el 15 para que quede más completo. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere que el evangelio y fuere bautizado
será salvo. Mas el que no creyere el evangelio será condenado. Obviamente alguien un día me dijo, pastor, pero ahí no dice que el que no creyere y no se bautice será condenado. Obviamente el que no cree el evangelio, menos que se va a bautizar. Entonces, el que cree el evangelio y fuere bautizado será salvo. Quiero empezar desde este primer texto que he leído. Quiero hacer algunas aclaraciones y quiero hacerme entender. No quiero que queden malos entendidos, mejor dicho. No estoy diciendo que el único requisito para ser salvo es el bautismo. No estoy diciendo que el que se va bautizando solo por bautizarse es salvo, que el agua es como algo mágico. No estoy diciendo eso. Estoy tratando de explicar lo que dice la Biblia. El bautismo, le repito, es un paso, un escalón en los peldaños hacia la salvación. Entonces Jesús aquí dice, el que creyere, obviamente primero debe haber creído el evangelio, y fuere bautizado será salvo. No dice el que cree o se bautice, dice cree y se bautice. Entonces, así como es tan indispensable creer, de igual manera e igual de indispensable es bautizarse para salvación. Este es el primer texto que leímos. Se lo repito, Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Vamos a pasar a un segundo texto que está en Primera de Pedro, capítulo número 3. Primera de Pedro, primera carta del apóstol Pedro, capítulo número 3, el versículo número 21. Dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Entre paréntesis, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo. Entonces dice Pedro en su primera carta, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. De manera que el bautismo sí tiene que ver con la salvación, sí es un paso del proceso de la salvación. Quiero que quede claro. Vamos a leer un tercer texto que está en el libro de los Hechos, en el capítulo número 2. Hechos capítulo número 2, recuerden, allí es la primera predicación del apóstol Pedro. Pedro predica acerca de Cristo, le dice a los judíos que estaban en esta ocasión que mataron al Salvador, que lo crucificaron. Ellos son compungidos por medio de la predicación de la palabra de Dios, y al terminar Pedro su sermón, los judíos compungidos de corazón le dicen a Pedro, voy a leer Hechos 2, versículo 37. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Vea que me encanta que haya quedado esa pregunta registrada. Estos judíos se sienten pecadores, están arrepentidos, ellos se sienten mal porque han matado al Mesías. Entonces ellos le preguntan a Pedro, ¿qué hacemos? Denos una solución, denos una salida, ¿qué debemos hacer? A lo que Pedro le responde. Pedro le respondió, Pedro les dijo, versículo 38, Hechos 2:38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, en la respuesta de la solución a la vida del ser humano que se ha arrepentido, que quiere agradar a Dios, le preguntan a Pedro qué hacemos, y Pedro no solamente le dijo solamente crea, no, Pedro le dijo ya les había predicado, se nota que ellos creyeron. Ahora ellos dicen, bueno, ¿qué más hay que hacer? Entonces Pedro le dijo, arrepiéntanse y luego se van a bautizar cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Sigue diciendo este texto, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Versículo 40. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Mire cómo el apóstol Pablo, después de que les predica, les dice cuáles son los pasos, el proceso, que le dice, vea, ustedes ya oyeron, arrepiéntanse, bautícense en el nombre de Jesucristo y el Señor también les va a dar el Espíritu Santo. Les anima, le dice, sed salvos, le dice, sean salvos entre toda esta gente en medio de esta perversa generación. Sálvense ustedes.
Dice el versículo 41, cuando Pedro les dice eso, sálvense, versículo 41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Entonces, el bautismo sí es un paso, un requisito indispensable para la salvación. Pedro le dice a esta multitud, sálvense de esta perversa generación. ¿Y cuál es la reacción de ellos? Se hacen bautizar en el nombre de Jesucristo, se hacen bautizar, y se añadieron aquel día como 3,000 personas se hicieron bautizar. Creo que hasta aquí, con estos tres textos que hemos mirado, podemos afirmar sin temor a equivocarnos que el bautismo sí tiene que ver con la salvación, que no es un requisito solamente para hacer una membresía de una organización religiosa, que no es solamente un paso de obediencia de menor importancia, no, sí tiene que ver con el plan de salvación. Les aclaro, no es el todo, no es el único paso, pero sí es uno de los pasos para ser salvos. Y otra cosa, la gente dice, es que normalmente las personas dicen, no, lo importante es solamente creer. Sí, es importante creer. Es más, es indispensable creer, pero es que bíblicamente el que ha creído lo demuestra bautizándose. Por eso les recuerdo San Marcos 16:16, que Jesús dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces, obviamente el que no cree, por eso no se bautiza, porque no ha creído. Pero si usted, amado amigo que me escucha, si usted verdad cree el evangelio, lo demostrará bautizándose. Vamos a seguir adelante. Quisiera compartirles algunos textos donde me he encontrado con personas de diferentes grupos religiosos que me dicen, no, el bautismo no es necesario para salvación, y me han tratado de demostrar por la Biblia por qué no es indispensable. Entonces quiero mostrar por lo menos 3 casos o 3 textos donde aparentemente uno lee y pareciera que el bautismo no era requisito para ser salvo. Quisiera tratar con la ayuda de Dios de explicar estos textos. Y el primer caso de ellos es uno muy famoso, muy conocido, el caso del ladrón de la cruz del Calvario. No sé si se acuerdan ese texto, que junto a Jesús fueron crucificados 2 ladrones. Uno de esos 2 ladrones se arrepintió estando allá en la cruz. Entonces alguien me dijo, pastor, pero mire, ese ladrón se arrepintió, el Señor prometió llevarlo al paraíso. Ese ladrón fue salvo y no se bautizó. Y sí, tiene razón, ese ladrón fue salvo y no se bautizó. No se bautizó, pero vamos a mirar por qué. Vamos a leer rápidamente el pasaje de este ladrón. Dice Lucas capítulo 23, versículo 39 en adelante. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este en ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús les dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces no hay duda que este ladrón fue salvo. Tampoco hay dudas que este ladrón fue salvo sin bautizarse. Pero quiero hacer alguna aclaración. ¿Cuándo murió este ladrón? ¿Cuándo y cómo fue salvo este ladrón? Este ladrón murió antes de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Este ladrón murió bajo la ley. Este ladrón murió, permítame la expresión, en el Antiguo Testamento. Este ladrón murió allá, por eso no necesitaba bautizarse. Porque cuando mandó el Señor Jesús, pregunto, ¿cuándo mandó el Señor Jesús a predicar el evangelio a toda criatura y a bautizar a toda criatura, a todas las naciones? ¿Cuándo? La respuesta es después de que Jesús murió y resucitó. Eso está en San Marcos capítulo 16, versículo 14 al 16. Permítame y lo leo una vez más. San Marcos 16, versículo 14 al 16 dice, finalmente se apareció a los 11 mismos. Se apareció porque eso fue después de la muerte, cuando resucitó. Estando ellos sentados a la mesa, y le reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo,
después de que resucitó, fue que les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, a todos los países. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. Entonces, ¿por qué el ladrón de la cruz pudo ser salvo sin necesidad de bautizarse? Porque Jesús mandó a predicar el evangelio a todo el mundo y a bautizar a todo el mundo fue después que resucitó. Por eso este ejemplo no aplica para nosotros los que vivimos de la resurrección de Cristo para acá. Los que vivimos de ese día para acá debemos no solamente creer, no solamente arrepentirnos, sino también bautizarnos en el nombre de Jesucristo para ser salvos. Creo que ya está un poco claro este ejemplo. Vamos a pasar al segundo caso, por el cual muchas personas creen que solo con creer sin necesidad de bautizarse ya son salvos. Y es un caso que está en la carta a los Romanos. Romanos en el capítulo número 10. Es un caso bastante conocido por muchas personas, lectores de la palabra de diferentes organizaciones religiosas. Muchas personas dicen que solamente con hacer una oración con toda su fe en algún momento, o así sea en el momento que ya se está muriendo, justo antes de morirse, entonces se hace una oración y se repiten ciertas palabras y ya se es salvo. Pero ¿por qué ellos han creído así? Por algunos textos que están escritos en la Biblia. Es decir, ellos creen así porque la Biblia dice algunos textos, pero quisiera tratar con ayuda de Dios de explicar qué es lo que quiere decir esos textos, que muchos de ustedes los han oído, los conocen y de pronto los saben de memoria. Entonces vamos a leer Romanos capítulo 10, el versículo 9 y el versículo 13. Escuchen cómo dice Romanos 10, verso 9. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces me dijo una persona un día: bueno, pastor, vea, ahí no se habla de bautismo para nada. Ahí solamente dice que si confiesa con la boca, es decir, si dice en alta voz audible que Jesús es el Señor. Es decir, yo creo que Jesús es el Señor o que Jesús es mi Señor y cree en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Realmente la mayoría de personas creen que Jesucristo resucitó. La gran mayoría de personas aceptan esta doctrina de la resurrección. Pero hermanos, ¿será que solamente quiere decir eso? Que si yo me encuentro con alguien en la calle y le pregunto: ¿usted cree que Jesús resucitó? Me dice: sí, claro, pastor, yo creo. Entonces diga en voz alta que Jesús es el Señor y la persona repite: Jesús es el Señor. Entonces yo le diría: ya, usted es salvo, porque ya dijo, confesó con su boca, dijo en alta voz que Jesús es el Señor y usted está convencido en su corazón que Jesús resucitó, ya es salvo. ¿Será que es eso lo que quiere decir? Es más, el versículo 13 es todavía un poquito más concreto, diría yo. Dice el versículo 13: porque, recuerden, estoy leyendo Romanos capítulo 10, versículo 9, y ahora voy a leer Romanos 10, 13. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces alguien me dijo: pastor, aquí lo único que hay que hacer es creer en el Señor, invocar el nombre del Señor, confesar a Jesús con sus labios y ya se es salvo. Por eso algunas personas se encuentran a otras por la calle o algo y le dicen: no, repita la siguiente oración, por ejemplo: Señor, Señor, yo te acepto como mi Salvador y confieso que tú eres mi Señor. En base a este texto, porque ¿qué dice? Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero hermanos, no podemos tomar estos textos así a la ligera, fuera, sin tener en cuenta el contexto. Porque entonces, si fuera así, basta con salir, no hay ni siquiera que predicar el evangelio, solamente ir a decirle a las personas: repita, Jesús es el Señor, y cada uno de los que va repitiendo que diga: Jesús es el Señor, ya, usted es salvo. El que sigue: Jesús es el Señor, usted es salvo. El que sigue. No podemos, ni quisiera que tomáramos estos textos así tan a la ligera. Esos textos están, hermanos, en un contexto y tienen una significancia ahí donde están ubicados, en medio del capítulo, en medio de esta carta a los Romanos y en medio del momento en el cual se escribió. De manera que quisiera compartir con ustedes de este texto dos cosas muy importantes para hacerme entender que no solamente es confesar, decir Jesús es el Señor y ya se es salvo. Quiero tratar de explicar con ayuda de Dios
¿qué es lo que quiso decir Pablo en estos dos textos? Entonces quiero primero que hablemos un poquito del contexto histórico, del momento en que fue escrita la carta a los romanos. Esta carta fue escrita ya a los cristianos del primer siglo. Escúchenme, cuando ser cristiano costaba la vida. Entonces, cuando el emperador romano se le llamaba el Señor, con S mayúscula, permítame la expresión. Es decir, el emperador romano se creía un dios y había que adorar a ese emperador romano. Entonces, ¿qué sucede? Cada vez que venían los soldados romanos allá en el Imperio Romano y se encontraba con un cristiano, ellos llevaban unas insignias del emperador. Entonces no solamente los cristianos, todos los habitantes de Roma y del imperio tenían que adorar al emperador y confesar, decir el emperador, el César, decir su nombre, decir es el Señor. Eso equivale a decir Él es mi Dios, Él es mi rey, Él es mi amo, Él es mi todo, Él es Dios. Entonces los cristianos tenía muy claro que hay un solo Señor, como dice por allá en Efesios, un Señor, una fe, un bautismo, que el único Señor es Jesús. Entonces tenían un conflicto de fe. Cuando venían esos soldados, tenían que confesar que el César era Dios, que el emperador era Dios o Señor. Y ellos decían no, el Señor nuestro, el Dios nuestro es Jesús. Entonces quisiera que vayamos entendiendo, ¿qué quiere decir este texto? El que confiese, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, y como lo dice en el versículo 9, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó, serás salvo. Primero, hermano, de verdad, tenía que ser gente que creía, que tenía una fe arraigada en su corazón, porque ellos sabían muy bien que en el momento que dijeran Jesús es el Señor, estaban exponiendo su vida. Y ellos sabían y habían visto que otros hermanos antes que ellos, solo por decir, por confesar que Jesús era su Señor, su Dios, habían sido muertos. Entonces es en ese contexto, obviamente, el que allá se atreviera a confesar. Por eso dice confesar, hablar en alta voz ante las autoridades, ante los soldados públicamente. El que se atreviera a confesar, a decir que Jesús es el Señor, créame que era un excelente cristiano, que había creído el evangelio, que estaba arraigado en la fe, que era conocedor de la palabra de Dios, que estaba firme. No era una persona que apenas estaba conociendo, que estaba haciendo una oración en medio de un culto, no, estaba confesando a Jesucristo ante los enemigos. Entonces ese es el primer punto por el cual en este versículo lo dice, de manera que no era una persona de pronto nueva que decidía creer en Jesús en ese momento, no, era una persona que venía creyendo y ahí lo que hacía era confesarlo. Vamos a mirar una segunda parte para entender mejor este texto de que el que confiese con su boca que Jesús es el Señor será salvo. Entonces quisiera hablar un poquito ahora de quiénes eran estos a los que se les escribió la carta y que dice que confesaban con su boca. Recuerde, esto está escrito ¿dónde? En la carta a los romanos. Los romanos, esta carta la escribió Pablo a los creyentes, cristianos, hermanos que conocían el evangelio, que eran judíos y gentiles. Esta carta no fue escrita a un grupo de personas no cristianas, sino a cristianos ya convertidos, que ese es el primer punto que debemos tener en cuenta. Segundo, antes del capítulo 10 está el capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Si usted estudia estos capítulos de atrás, ya Pablo les había explicado la doctrina del pecado, la doctrina de la justificación, la doctrina de la fe, la doctrina de la redención, la gracia. Entonces no es que está empezando acá, este no es el principio de esta carta, esto ya va a estar más bien al final de la carta. ¿Qué otra cosa quiero explicarles? Que en esta misma carta
a estos mismos destinatarios de esta carta, que son cristianos, hermanos creyentes. Ya antes del capítulo 10, en el capítulo 6 de la carta a los romanos, ya les había hablado del bautismo. Eso para que nadie venga hoy a leer este texto que les acabo de leer del capítulo 10 y a sacarlo del contexto de la carta donde fue escrita y del momento histórico, y poner a alguien solamente que repita una oración porque yo le digo que repite y luego yo le digo ya fue salvo porque repitió. No, eso está en un contexto. A estos hermanos, antes de enseñarles que invoquen el nombre del Señor para ser salvos, Pablo antes les enseñó la doctrina, y entre tantas doctrinas les enseñó la del bautismo. Voy a leerles solamente unos 3 versículos de Romanos capítulo 6, cuando Pablo le enseña primero el bautismo. Dice Pablo, Romanos 6:1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. De manera que los que invocaban el nombre de Jesús allá en el capítulo 10 para ser salvo, cuando venían esos soldados y estaban dispuestos y entregaron sus vidas confesando que Jesús es el Señor, antes habían nacido de nuevo, habían abandonado el pecado y se habían bautizado. Entonces, para ir concluyendo con esta parte del capítulo número 10, quiero decirles algo. Esto no es una oración, como le dijera, una oración para aceptar a Jesucristo. Este versículo 9 y 10, que confiese con su boca que Jesús es el Señor, no es una oración para aceptar a Cristo. Al contrario, esto es una confesión de fe. Esta es una confesión de lo que yo previamente ya creo, y cuando llega ese momento de la prueba, ese momento que se sabe quién es quién, en ese momento ellos ¿qué hacían? Confesaban lo que ya habían creído un mes antes, un año antes, 5 años antes. Entonces quiero que quede claro esa parte, que aquí no era una simple oración de fe, sino más bien era una confesión de lo que ellos ya habían creído. Además, quisiera seguirles leyendo el contexto en el que fue escrito este versículo 13. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Dice el versículo 14 en adelante. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel del cual no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Entonces, bueno, aquí hay un orden realmente, solamente que el orden está inverso, de atrás para adelante, como esas películas que empiezan por el final. Estos que invocan el nombre del Señor, ¿por qué lo invocan? Dice, recuerde, ¿cómo dice? ¿Cómo invocarán al cual cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? Antes de invocarlo, ¿qué hicieron? Creyeron. ¿Y cómo creerán en el cual no han, antes de creer, qué hicieron? Oyeron. Y dice, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo hicieron para oír? Una persona les predicó el evangelio. ¿Y por qué les predicó el evangelio? Porque fue enviado. Entonces el orden es, primero se es enviado un predicador, porque en Dios todo hay orden. No es que yo me autoenvío a predicar, es que hay una organización, hay un orden, una jerarquía, hay una autoridad. Entonces primero se envía al predicador. Segundo, el predicador predica el evangelio. Tercero, el oyente escucha. Cuarto, cree el evangelio. Y por último, invoca el nombre del cual ha creído. Esto es Jesús. De manera que para que alguien invoque el nombre de Jesús para salvación, primero tiene que haber un predicador que predique el evangelio. Él tiene que haber oído el evangelio, tiene que haber creído el evangelio, y por último sí lo invoca. De manera que yo no me puedo encontrar una persona que va por la calle y solamente decirle repita esta oración sin que haya creído. Bueno, vamos a seguir adelante. Espero haya quedado más o menos claro esta parte del por qué está escrito estos textos en Romanos capítulo 10, versículos 9 y 13.
Ya creo que entendimos qué quiere decir en ese contexto y que no está bien sacar esos dos versículos de ese contexto y aplicarlos hoy sin contexto. No está bien. Vamos a mirar en un tercer caso para explicar por qué. Recuerden, estamos hablando el bautismo, un requisito para ser salvo. Y estoy explicando algunos pasajes por los cuales algunas personas han creído que no es necesario bautizarse, que solamente con decir unas palabras, repetir unas palabras, hacer una oración ya se es salvo. Yo quiero decirles, explicarles esos textos que aparentemente pareciera que dijeran eso. Vamos a mirar entonces el tercer caso, y este es un caso también muy conocido. Vamos a ver el caso del carcelero de Filipos. Eso está en el libro de Hechos. Hechos capítulo número 16. Hechos capítulo 16. Vamos a mirarlo. El caso del carcelero de Filipos. Versículo 24 en adelante. Hechos 16. Es cuando caen en la cárcel Pablo y Silas. Dice Hechos 16, 24. El cual, o sea, el carcelero, recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Y despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Oiga, qué pregunta. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Por este texto también muchas personas han dicho: pero pastor, si se da cuenta, me dicen algunos, ahí dice que solamente crean en el Señor Jesucristo y ya será salvo. Y como la gente dice: sí, yo creo en Jesús, sí, yo creo que él nació de la Virgen María, que lo mataron en la cruz y que resucitó, ya yo creo en el Señor Jesús. Entonces tendríamos que decirle a la persona: sí, ya usted es salva. Pero hermanos, no es, también sería sacar ese versículo del contexto. No es solamente así, decir ya creo en Jesús y ya. Aunque les repito, el creer en Jesús es indispensable para ser salvo. Sin fe es imposible ser salvo sin fe, porque la salvación es por fe, por gracia. Pero quisiera seguirle leyendo qué pasó después de que le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahí no termina la historia. Dice versículo 32, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Entonces, sí, ellos le dijeron: tiene que creer en el Señor Jesús. Claro, pero ¿cómo hace una persona para creer en Jesús? Pues tiene que oír, porque nadie puede creer lo que no ha oído. Tiene que predicarse el evangelio de Jesucristo. ¿Qué es lo que dice que pasó ahí? Y le hablaron la palabra del Señor. ¿A quién? A él y a todos los que estaban en su casa. Entonces, hermanos, yo quiero decirle que es el mismo plan de salvación que el Señor Jesús mandó desde el principio. Jesús fue claro. Jesús dijo: vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. ¿Cierto? Cuando uno predica, las personas oyen, y cuando oyen, creen o pueden creer, y al que cree sencillamente se bautiza y es salvo. Eso fue lo que pasó acá. Versículo 32, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Versículo 33, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Si habláramos, el carcelero de Filipo y su casa fue salvo. Sí. ¿Cómo fue salva? ¿Cuál fue el proceso? Él creyó en el Señor Jesucristo, pero ¿cómo hizo para creer? Pablo le predicó el evangelio. Él oyó el evangelio, él creyó el evangelio y por último se bautizó. Entonces él y su casa fueron
salvos. Ese es el peligro, hermano, cuando uno lee un solo texto y entonces luego pone a las demás personas a que repitan, sí, yo acepto y yo creo a Jesús, y como que uno, no sé, le dice un poquito atrevidamente, le dice, ya usted es salvo, cuando hay un proceso que está claramente explicado en la Biblia para ser salvo. Entonces, queridos hermanos, ya para concluir, recuerde el tema de hoy, el bautismo, un requisito para ser salvo. Quisiera sacar unas conclusiones finales. Primero, que no queda duda que el bautismo, sí es un requisito para ser salvo. Uno. Segundo, no es el único requisito para ser salvo. Tercero, no estoy diciendo que solo con bautizarse las personas ya son salvas. No estoy diciendo que venga para todo el mundo, venga y lo bautizo y ya será salvo. No, eso no es. Le estoy diciendo es un paso. Y ni siquiera estoy diciendo que es el primer paso. Primero tiene que oír el evangelio, luego tiene que creer el evangelio, luego tiene que arrepentirse y ahí sí bautizarse para ser salvo. Cuarta conclusión que podemos sacar. Es que he escuchado a muchas personas que dicen, yo pastor, yo creo. Entonces yo le digo por la Biblia, vea, si usted cree, se bautiza, porque bíblicamente todos los que creyeron la palabra de Dios se bautizaron. Eso fue lo que Jesús dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. El que cree se bautiza. Si alguien dice, pero yo creo, ¿qué pasa si no me bautizo? Yo digo, pues no le garantizo nada, primero. Y segundo, pues quién sabe hasta dónde cree. La pregunta es, si cree, ¿por qué no se bautiza? Si cree y si ya vimos que sí es bíblico. Y por último, quiero decirles que la próxima enseñanza quiero compartirles para qué es el bautismo, o mejor, tratarles de explicar por qué es tan importante, por qué es un requisito para ser salvo, qué es lo que pasa a la hora, en el acto, en la ceremonia del bautismo, qué es lo que pasa tan importante, qué significa, qué quiere decir, para qué es el bautismo, por qué es tan significativo que es un paso para ser salvo. Entonces les ruego no se pierdan la próxima enseñanza, vamos a ver para qué es el bautismo. Dios les bendiga, amados hermanos.